Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 5 de mayo del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Supongo que bastante seguido les digo en los sermones que predico, pero hoy es necesario recalcarlo. El sermón que les comparto hoy es un sermón muy serio. De hecho, podría decirse que este es el sermón más serio que predicaré. Y he aquí por qué. Imaginen que tienen en su poder un cuadro original de Rembrandt o de Picasso. Y digamos que por la razón que sea, decides añadirle unas pinceladas tuyas a ese cuadro original de Rembrandt o Picasso. ¿Qué le has hecho al cuadro? ¿Lo has mejorado? ¿Le has dado más valor? No, lo has estropeado, lo has desfigurado, lo has convertido en algo que ya no es el original. Pues eso es precisamente lo que pasa cuando tú o yo, o cualquiera, añade sus propias pinceladas al Evangelio de Jesucristo, en lugar de dejarlo tal y como se nos proclama en la Santa Palabra de Dios. El Evangelio es la obra maestra más grande del mundo. Nada puede mejorar el decir que solo por gracia, solo por fe, solo por las Escrituras y solo en Cristo. No se puede añadir nada a la plenitud del Calvario y de la cruz cuando dice Cristo que todo se ha cumplido. No se puede dar más vida al Cristo ha resucitado de la tumba vacía. Y añadir cualquier pincelada nuestra al lienzo original del Evangelio es arruinarlo, desfigurarlo y convertirlo en algo que ya no es en lo que originalmente inspiró el Espíritu Santo. Amados hermanos en Cristo, debemos comprender lo siguiente. Para tener seguridad del perdón de nuestros pecados, para tener la certeza de nuestra salvación, para saber que hemos sido librados de condenación, para saber que es nuestra la promesa de la vida eterna, debemos mantener el Evangelio de la Palabra de Dios intacto, sin añadirle nada. Debemos hacerlo así porque simple y sencillamente no existe otro Evangelio. Y veamos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Y como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición.
¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Este es el contexto de Gálatas 1:1 al 10. En Hechos capítulo 13 y 14, el apóstol Pablo había estado compartiendo el Evangelio de Jesucristo en la región de Galacia y muchas personas llegaron a la fe en Cristo. Pero en Hechos 15:1 dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podrían ser salvos. En otras palabras, estos algunos estaban añadiéndole la pincelada de la circuncisión al Evangelio de Jesucristo. Estaban diciendo que además de creer en Jesús como tu Salvador, también debes hacer otra cosa para ser salvo. Estaban diciendo que debes abrazar a Cristo y a la ley para ser salvo. Estaban diciendo que la fe en Jesús es necesaria pero no suficiente. Estaban diciendo que tú debes liquidar lo que Cristo comenzó. Eso es lo que hay detrás de la apasionada carta de Pablo a los Gálatas. Esa es la razón del lenguaje tan serio y tan fuerte que observamos en Gálatas 1:1 al 10. Pablo se había quedado atónito, estaba horrorizado de que se les haya ocurrido añadir algo al Evangelio y que nos insta a declarar a cualquiera que añada algo al Evangelio que está bajo maldición. ¿Por qué habla Pablo con tanta contundencia? Por dos razones. Porque alejarse del Evangelio es renunciar a Dios y tergiversar el Evangelio es oponerse a Dios. Leamos nuevamente Gálatas 1, versículos del 6 al 7. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Seguir y creer un evangelio diferente, añadiéndole a solo por gracia, solo en Cristo, equivale a desertar al Dios verdadero y volverse a un Dios o un ídolo falso. La palabra desertar en griego significa literalmente transferir tu lealtad a otro. Y esto es exactamente lo que está en el corazón de toda idea de creer que somos justificados por nuestros propios méritos. Es abandonar la gracia de Dios y volvernos a nuestras propias obras para la salvación. Es pensar o creer que nosotros, de alguna manera o de alguna forma, podemos ganar o obtener o ganar o merecer la aceptación y el perdón de Dios. Lo cual, por cierto, no podemos, como dice Romanos 3:20, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Les prevengo, esta deserción no se produce de la noche a la mañana, se da poco a poco, cuando nos inquietamos con las exigencias, preocupaciones y responsabilidades de la vida. Todos tenemos la tendencia a autoexaltarnos o autojustificarnos. Todos tenemos la tendencia a pensar que la fe en Jesús es importante pero no es suficiente. Todos tenemos la tendencia a pensar que la gracia de Dios depende de nuestra bondad. Todos tenemos la tendencia a pensar que podemos contribuir a nuestra valía ante Dios. Todas estas tendencias son como la marea del océano, donde sin que nos demos cuenta nos alejamos cada vez más de la cruz de Cristo para encontrarnos solos, ahogados en nuestra autojustificación. Las consecuencias de añadir al Evangelio de Jesucristo no podrían ser más peligrosas. Notemos que Pablo dijo no una, sino dos veces: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Literalmente, que sean aniquilados irrevocablemente. ¿Por qué un lenguaje tan condenatorio? Porque distorsionar el evangelio es ir contra Dios. Cuando nosotros o cualquiera piense que puede contribuir a su salvación, está en juego la esencia de la obra redentora de Cristo. ¿Te imaginas estar ante Jesús, el crucificado y resucitado, y decirle: lo que hiciste no basta, tu vida perfecta no es suficiente, tu sacrificio en la cruz por mis pecados no es suficiente? Sin embargo, eso es exactamente lo que decimos cuando pensamos o actuamos como si pudiéramos o tuviéramos algo con que contribuir a nuestra salvación. Nada se contrapone más a Dios que eso. Distorsionar el evangelio con la justicia propia es apartar a la gente de la salvación que Dios ofrece.
es apartar a la gente de la gracia, es apartar a la gente del Dios de las Sagradas Escrituras. Para que puedas entender completamente la seriedad de lo que se está diciendo, toma a pecho esta afirmación. Equivocarse con el Evangelio es equivocarse con Dios. ¿Imaginas algo más trágico o más grave? ¿Puedes imaginar algo más condenatorio? Por eso debemos proteger el Evangelio. Proteger el Evangelio es honrar a Dios. Veamos nuevamente el versículo 10. Dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Aparentemente, esos algunos de Hechos 15 que insistían en que uno debe circuncidarse para ser salvo, también acusaban a Pablo de tratar de mejorar su reputación y popularidad aboliendo o disminuyendo la ley, pero no podían estar más equivocados respecto a Pablo. Escucha lo que dice el mismo apóstol en 1 de Timoteo y observa cómo estas palabras también te incluyen a ti. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para el ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos en Cristo, podemos honrar a Dios de muchas maneras distintas, pero nada más honra a Dios que descansar en la gracia de Dios, que confiar en su fidelidad, que apoyarnos firmemente en su poderosa palabra, que poner nuestra fe en Jesús como nuestro único Salvador. Nada honra más a Dios que mantener sagrado el solo por gracia, solo por fe, solo por las Escrituras, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio que salve. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.